empezar un poco subrayando y justificando, aunque ya se ha hablado de ello esta mañana, el papel de la estadística oficial como bien público. Y me gustaría hacer algunas consideraciones iniciales sobre dos que a mi entender son los pilares básicos sobre los que se asienta esa función de bien público por parte de la estadística oficial, que son la credibilidad y la calidad. Y esta última en particular están vinculadas a lo que se suele llamar las buenas prácticas en la estadística oficial, que es el marco de referencia de la calidad. La excursión que pretendo hacer es hablarles un poco de los retos de la estadística oficial a través de un recorrido por los tres ámbitos que contempla el Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas Europeas, que con otras palabras, en muchas ocasiones coincidentes, viene a decirnos lo mismo sobre las buenas prácticas en la estadística oficial que lo que recogen los principios que gobiernan las actividades estadísticas internacionales de la Comisión de Estadística de Naciones Unidas. Hablaré algo sobre los nuevos retos en producción estadística, sobre los cambios a los que estamos asistiendo, y esta mañana hemos visto, dijéramos, el papel de INEGI al respecto, al hablar de la innovación en INEGI, los cambios en el proceso de producción estadística, y quizá aquí menos, pero en el ámbito europeo y en el ámbito español en particular, pero en el europeo también, la importancia que tiene el entorno institucional y sobre todo la autonomía y la independencia de las estadísticas oficiales. Bien, me van a permitir que empiece con una frase con la que abre un artículo Nicholas Ross sobre Governing by Numbers, Figuring Out Democracy. Y leo textualmente: los números tienen un poder inconfundible en la cultura política moderna. A nadie se le escapa que todos estamos inmersos, como en la mayoría de los casos, como espectadores pasivos a través de la lectura en prensa o en televisión de lo que es el acontecer de la publicación y pronóstico, llamémosle así, de los números asociados a la actividad político/económica. Esto tiene mucho que ver con el concepto con el que nace la estadística, como se ha indicado esta mañana, alrededor del siglo XVIII. Nace como ciencia del Estado en su acepción etimológica, y luego ha ido desarrollándose y evolucionando hacia lo que hoy entendemos más como estadística en general, asociándolo a la recogida de datos, la síntesis de los mismos y el análisis. La relación entre estadística, Estado y democracia, lo que sería se traduce en la concepción tradicional, y de nuevo me es fácil recurrir a gente de prestigio, como en este caso Tim Hall, que en la conferencia de toma como presidente de la Royal Statistical Society hablaba, como tienen indicado, diciendo que las estadísticas oficiales son utilizadas para hacer un seguimiento de las políticas públicas y de los servicios públicos y para proveer una visión del trabajo del gobierno. Como se ha indicado esta mañana, hoy en día la estadística, afortunadamente, para todos tiene otro papel. Cualquier toma de decisiones a cualquier nivel está basada en la cultura de la evidencia, y ese es el papel que hoy en día va teniendo la estadística en general y la estadística oficial en particular. Y en este sentido también permítanme robar una cita de un trabajo de Giovannini y unos colaboradores. Giovannini fue en su momento Chief Statistician de la OCDE, en donde se hace referencia a que el valor añadido de las estadísticas oficiales depende de su capacidad de crear conocimiento en toda la sociedad, no solamente entre aquellos encargados de elaborar políticas públicas. Todo esto adquiere, a mi entender, una especial relevancia en relación al primero de los objetivos planteados, tal y como indicaba el presidente de la Asociación Mexicana de Estadística, planteados por los organizadores del Año Internacional de la Estadística, cuando citan que el primero de esos objetivos es aumentar la conciencia pública sobre el poder y el impacto de las estadísticas en todos los aspectos de nuestra sociedad.
Déjenme que insista aunque yo creo que para la mayoría de los que estamos en esta sala se entiende así, que insista y enfatice en esta idea de bien o servicio público por parte de la estadística oficial. Y de nuevo, citando a los autores que he mencionado anteriormente, vale la pena ver que citan que hoy en día las estadísticas oficiales se producen de acuerdo a unos estándares de calidad, se desarrollan de manera imparcial, difundiéndose simultáneamente a todos los agentes y tienen la consideración de bien público. La calidad es lo que podemos asimilar al valor de profesionalidad, la difusión imparcial y simultánea al valor de integridad y la consideración de bien público al valor de servicio, que, como bien recordarán seguramente todos ustedes, son los tres valores que se enfatizaban o destacaban en la celebración del 20 de octubre de 2010 en el primer Día Mundial de la Estadística promovido por la Comisión de Estadística de Naciones Unidas. Y en este sentido vale la pena, para volver a darle un giro de tuerca al concepto de bien público, tomar parte de la comunicación que en aquel entonces director de la Comisión de Estadística de Naciones Unidas, Paul Cheng, dirigió a los responsables de las oficinas de estadística, enfatizando lo que tienen ustedes en la transparencia de que las estadísticas son cruciales para el desarrollo económico y social, contribuyen al progreso de nuestra sociedad, siendo indispensables para la investigación académica, y sobre esto iremos hablando de vez en cuando a lo largo de la presentación, y para el desarrollo de las empresas y la sociedad civil. Por tanto, la estadística oficial yo creo que inequívocamente es un bien público, que seguramente podemos teorizar, pero que se asienta en dos pilares básicos, que es la credibilidad de la misma o de las instituciones que la elaboran, y en la calidad, en las buenas prácticas de ella. Bien, hemos dicho que las estadísticas no solo sirven para hacer un seguimiento del gobierno, sino que influyen también en la toma de decisiones de los ciudadanos, y la pregunta que uno puede plantearse es cuál es la valoración de los ciudadanos acerca de la importancia de la estadística. Es posible que hayan otras fuentes de información. Esta es la que yo he utilizado. En 2009 se realizó una encuesta a nivel de la Unión Europea por parte de la Comisión, a fin y efecto de conocer algunos aspectos relacionados en relación al conocimiento de los indicadores económicos por parte de la población europea. Los resultados se publicaron en el Eurobarómetro en 2010, y la gráfica que aquí tienen, y aunque sea prácticamente ilegible en cuanto a países, lo que muestra son la distribución de respuestas acerca de hasta qué punto estaban de acuerdo o en desacuerdo los encuestados sobre la importancia de conocer las cifras de los indicadores económicos. Las bandas de azul para los, en aquel momento, si no recuerdo mal, 27 ya países o 25 son las que muestran el total acuerdo, las bandas en rojo el desacuerdo con la importancia del conocimiento de los indicadores económicos, y el resto, el típico no sabe, no contesta. A nivel, las dos barras que tienen marcadas son las que corresponden, la de su izquierda España, la de su derecha la Unión Europea, y alrededor de más del 70% de los españoles o más del 70% de los ciudadanos europeos consideraban importante el conocimiento de los indicadores económicos. La siguiente pregunta es, bueno, son importantes, pero la pregunta es ¿hasta qué punto, en opinión de los ciudadanos, esta información, estos indicadores económicos, esta información estadística juega un papel en la toma de decisiones a cualquier nivel? Aquí lo mismo, en azul quienes estaban de acuerdo en que sí, efectivamente tenían un papel en la toma de decisiones, en rojo quienes creían que no, y en gris los indecisos. Una mayoría de los ciudadanos europeos valoran el papel que juegan las estadísticas en la toma de decisiones, pero sí es importante destacar que
que en comparación a la anterior transparencia, y de nuevo las dos barras marcadas corresponden en este caso la izquierda a la Unión Europea y la derecha a España, sitúan el grado de conformidad a esa afirmación acerca del papel de las estadísticas o de los indicadores en la toma de decisiones alrededor del 60% a nivel de la Unión Europea o del 55% en el caso de España. Una rápida lectura, y no digo que correcta, pero espero que sí más o menos aproximada, de estas dos evidencias nos daría que los ciudadanos europeos piensan que las estadísticas son necesarias para la toma de decisiones, aunque parece que esto se lleva a cabo menos de lo que sería deseable, puesto que en esta segunda estadística los porcentajes están por debajo. Por otro lado, las estadísticas juegan un papel crucial en el funcionamiento de los mercados, más allá de cómo se forman las expectativas de futuro por parte de los agentes y de forma racional o no. Lo que sí es cierto es que los agentes toman sus decisiones optimizando la información estadística disponible, lo cual requiere de la calidad de la misma y, por tanto, el buen funcionamiento de los mercados depende, obviamente, también de esa calidad. A la vez, como tienen ahí indicado, no solamente por una cuestión de funcionamiento económico, volviendo al concepto o al papel original de la estadística, las estadísticas dignas de confianza son las que están en el núcleo, en el corazón del contrato democrático entre la ciudadanía y el gobierno elegido, como indicaba Tim Hall en su discurso presidencial. Pues bien, de nuevo, en esta operación estadística que se realizó en 2009, se preguntaba a los ciudadanos acerca de cuál era su confianza en las estadísticas oficiales. Y de nuevo aquí en azul tienen las proporciones para cada país de aquellos que tendían a confiar en la estadística oficial, en rojo los que no y en gris aquellos que se mantienen indecisos. El nivel medio de confianza para la Unión Europea era del 44%. España estaba justo debajo, el 43%. Los países nórdicos europeos son los que están en la parte superior. Suecia, Noruega, Dinamarca, y sorprendentemente 4 países como Italia, Francia, Alemania y el Reino Unido están entre los 5 con niveles de confianza más bajos. En el caso del Reino Unido, el 33% es el último de la derecha. ¿Qué nos dice esto? Pues que aparentemente hay una desconexión entre la confianza de los ciudadanos y la calidad percibida y contrastada por parte de los profesionales en relación a estas oficinas. Italia, Francia, Alemania y el Reino Unido son oficinas de reputación en cuanto a la calidad de sus estadísticas. A la vez, en un estudio paralelo realizado con estos datos, se constataba que existía una elevada correlación entre la desconfianza en las estadísticas oficiales y la desconfianza en las instituciones de la Unión Europea, lo cual pone sobre la mesa, al menos en el caso a nivel europeo, de la importancia del entorno institucional y en particular de la independencia y la autonomía de las oficinas de estadística. Bien, lo mejor es recurrir a los que saben, y en este caso, para vincular credibilidad, confianza con el concepto de bien público y lo que luego vendrá sobre buenas prácticas, pues una opción es recurrir a alguna cita de Ivan Feleghi, que fue Chief Statistician de Statistics Canada. La confianza es un elemento clave del círculo vicioso de la estadística oficial. Sin confianza no hay calidad de la estadística oficial, porque el grado de colaboración se resiente. Y por otro lado, la calidad de las estadísticas es en última instancia lo que fundamenta esa confianza. Y ahí habla de métodos y políticas para reforzar los valores detrás de la confianza, confidencialidad, privacidad. Habla de actuaciones dirigidas a asegurar que la imagen transmitida refleje la realidad, comités de asesores, puntualidad, oportunidad, etcétera. Y en la misma línea, en esa intervención que mencionaba, Tim Hall habla de 3 elementos
para ganar la confianza en la estadística oficial. Un entorno que permita mostrar la independencia e integridad de las oficinas, un compromiso con estándares de profesionalidad y una aceptación pública precisamente de esos elementos. Bien, todo eso es lo que encaja directamente con los aspectos que recoge el Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas Europeas, que, repito, no hace más que poner negro sobre blanco lo que ya también está recogido en los principios que antes mencionaba de la Comisión de Estadística de Naciones Unidas. El Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas Europeas es un código no vinculante, aspecto importante, que adoptó el Sistema Estadístico Europeo en septiembre de 2011 y se articula en 3 bloques. Uno, los principios, los 15 principios de este código se articulan en 6 de ellos en lo que se denomina el entorno institucional: independencia, mandato de recogida de datos, adecuación de recursos, compromiso de calidad, confidencialidad, imparcialidad y objetividad. Otros 4 alrededor de lo que son los procesos estadísticos: metodología sólida, procedimientos estadísticos adecuados, carga no excesiva para los informantes y relación coste-eficacia. Y 5 en lo que hace referencia a la producción estadística: relevancia, precisión y fiabilidad, oportunidad y puntualidad, coherencia y comparabilidad, accesibilidad y claridad. Bien, lo que haré es intentar hablarles de los retos a los que se enfrenta la estadística oficial, tratando de hacer mención a estos 15 principios y así vincular realmente los 2 pilares, credibilidad y confianza, con la acepción de bien público de la estadística oficial. De hecho, estos 3 bloques se corresponden, como antes les decía, a los valores de servicio, profesionalidad e integridad que se hacían referencia en el lema del primer Día Mundial de la Estadística del 2010 de 2010. Y si me permiten yo me atrevería a llamar frivolidad, pues se pueden asimilar a conceptos a los cuales los estadísticos, como los que hoy están aquí, o los económetras, si me permiten catalogarme así, solemos manejar con cierta asiduidad, como es las propiedades, entre comillas, a veces deseables para los estimadores, como es la consistencia, esa propiedad relacionada con el hecho de que en caso de disponer de muchas observaciones, lo que estimamos converge a aquello, al valor verdadero, y eso tiene que ver con el servicio. Las actividades de las oficinas tienen que tratar de converger a aquello que es relevante para los usuarios. Por otra parte, la eficiencia como medida de precisión, que en el caso de la estadística oficial se traduciría en la profesionalidad. Y por último, un concepto que no es estadístico, pero que sí necesariamente ha de estar presente en el devenir del día a día de los profesionales de la estadística oficial y también de los académicos o de los practicantes o usuarios de la estadística como disciplina y de las estadísticas como fuente de datos, que es la honradez. Bien, vamos a hablar de los nuevos retos de la producción estadística y de la evidencia que les he mostrado antes. Una conclusión es que había un cierto distanciamiento en términos de confianza entre los ciudadanos y lo que sería la estadística oficial. Probablemente esta no excesiva confianza, entre otros factores, pueda tener que ver con, a veces, la marcada distancia entre las medidas oficiales y la percepción que los ciudadanos tienen de algunas magnitudes socioeconómicas. Yo suelo referirme a un ejemplo relativo de mi suegro, que antes de incorporarme al INE siempre me despotricaba del IPC, del índice de precios al consumo, diciendo, como mencionaban esta mañana, que en nada se parecía a lo que pasaba con la evolución de los precios de su cesta de la compra. Afortunadamente, después de incorporarme al INE, yo creo que por respeto me dejó de hacer esos comentarios, aunque estoy seguro que seguía pensándolo. Pero por otra parte, como se ha mencionado esta mañana, estamos desde ya hace unos años, ya no es presente, es pasado,
asistiendo a un cierto debate sobre la adecuación de algunas medidas, en particular el PIB, de actividad económica como medidas del bienestar. La pregunta que uno se plantea es ¿qué deberíamos medir en términos de bienestar corriente y de sostenibilidad, el aspecto dinámico de mantener ese bienestar a lo largo del tiempo? Y ahí es donde se encajan, casi coincidentes en el tiempo, tres iniciativas, una de la OCDE, el proyecto de Measuring the Progress of Societies, paralelamente una comunicación de la Comisión Europea que se llama GDP and Beyond, que tenía un título inicial que yo creo que fue cuestionado un poco, que era Beyond GDP, que era un juego de palabras pero que tenía otra connotación. Y finalmente, quizá lo que ha tenido una mayor trascendencia mediática, probablemente como consecuencia de quienes formaban esa comisión, que es el informe Stiglitz-Enfi2C sobre la medición de la performance económica y del progreso social. Me voy a centrar un poco o utilizar como hilo conductor sobre los retos de la producción estadística, lo del informe Stiglitz. Es un informe amplio que creo que merece la pena ser leído, y lo primero que cabe enfatizar es que no es un informe sobre políticas económicas a seguir, sino sobre qué se debe medir para medir lo más adecuadamente posible el progreso de las sociedades. Hay 12 recomendaciones, 5 sobre aspectos económicos del bienestar, 5 sobre aspectos objetivos y subjetivos del bienestar de carácter no económico y 2 sobre sostenibilidad. Pero me gustaría destacar algunos aspectos. El primero, quizá los tienen ahí, pero en aras a tratar de respetar al máximo el tiempo, quizá me salte alguno de ellos, es un cambio de perspectiva en términos de preocupación, y es de adoptar la perspectiva de los hogares a la hora de hablar de bienestar o de progreso de las sociedades. De hecho, no significa medir muchas cosas nuevas. Las cuentas nacionales, como ustedes saben, tienen más información que el PIB. Las cuentas nacionales no se acaban con el PIB, aunque el PIB obviamente seguramente es la magnitud más relevante. Hay información sobre renta disponible, sobre gastos de los hogares, y la evolución de esa responde a esa perspectiva. Desde el punto de vista estadístico teórico, una mayor preocupación por los aspectos distribucionales. Normalmente la información estadística la solemos, a nivel de las oficinas, suele estar presentada en términos de distribuciones de frecuencias, de medias, pero los aspectos distribucionales acerca de cómo está dispersa la información de una determinada variable tienen poco recorrido muchas veces en la información, y acentuar ese acento es una de las recomendaciones. Como se mencionaba esta mañana, medir actividades de no mercado. El PIB mide lo que mide, pero dijéramos, el devenir de las sociedades ha cambiado, y muchas actividades que ahora no forman parte del PIB, anteriormente no es que formasen parte, pero estaban entendidas de forma alternativa o viceversa, con lo cual actividades como las que se mencionaba esta mañana sobre la elaboración de cuentas satélites, aparte de darnos una fotografía de sectores que no son explícitamente contemplados en la clasificación habitual, también permite dar respuesta a esto. Y me van a permitir que me centre en dos cuestiones, una de ellas no está aquí. Una es la referencia a tratar de medir el bienestar subjetivo, y aquí me gustaría simplemente mencionar, desde mi punto de vista, el interés, pero a la vez las dificultades de este tipo de medidas, sobre todo en términos de comparabilidad, que muchas veces es lo que tratamos de realizar. Y por otra parte, no está aquí en la transparencia, se hace mención explícita a la elaboración de índices de calidad de vida agregados, de carácter multidimensional. La verdad es que estas son experiencias interesantes desde el punto de vista metodológico, pero controvertidas desde el punto de vista de la estadística oficial. Aquellos que estamos en el mundo, o hemos estado en el mundo de la estadística oficial, recordamos los debates en la Comisión de Estadística de Naciones Unidas sobre la utilización del índice de desarrollo humano, que tendía en esa línea. Bien, por tanto, la relevancia, que es uno de los principios, queda plenamente plasmada en esos aspectos a destacar que se enfatizan en el informe Stiglitz.
Un segundo aspecto se ha mencionado esta mañana y por tanto pasaré rápidamente, es la oportunidad de acceso a las estadísticas oficiales, en particular a nivel mundial, diría yo, que con la crisis económico-financiera de los últimos años se alzaron muchas voces críticas dirigiendo la culpabilidad a las oficinas de estadística por no haber anticipado la crisis. Aquí me van a permitir, ahora que no estoy en el ámbito de la estadística oficial, que haga una defensa del papel de las oficinas de estadística. Evidentemente hay lecciones que aprender por parte de las oficinas de estadística en cuanto a qué otros indicadores podemos tratar de medir, a acortar los plazos de disponibilidad de la información estadística, pero las labores de análisis y detección son labores que caen en manos de los analistas y de los gobiernos, aunque el qué medir evidentemente también participa la oficina de estadística, pero también participan aquellos que tienen responsabilidades. Por tanto, desde el punto de vista de las oficinas de estadística sí que ha habido un esfuerzo, y lo mencionaba antes el presidente de INEGI, en tratar de acortar los plazos de disponibilidad de la información. Y en este sentido me permitirán que mencione que en España el Instituto Nacional de Estadística, pues desde el 2012 enero, produce un flash de la tasa de variación del PIB a 30 días en lugar de a 45 como hasta ahora, después de un proceso de comprobación de la fiabilidad de este tipo de avances, y que no solo esto es patrimonio exclusivo de la información coyuntural, sino también de la información estructural y de tipo social. En el caso del INE, la encuesta de condiciones de vida, que es una encuesta de carácter social, pues lo que se ha conseguido es tratar de pasar a poder publicar al menos algunos flash de las variables básicas no a 12 meses después del cierre de la recogida, sino a 4. Evidentemente hay un trade-off sobre el cual todos tendremos que trabajar, que es entre oportunidad y calidad, y desde la perspectiva del sistema estadístico europeo, y en particular de Eurostat como miembro del sistema estadístico europeo, se abunda o se activa la idea de tratar de definir distintos tipos de estadísticas en función del grado de cumplimiento con el Código de Buenas Prácticas, distinguiendo 4 categorías que ustedes tienen ahí. Un tercer aspecto vinculado a la producción estadística es la creciente heterogeneidad del tipo de usuarios. No voy a extenderme en exceso. Aquí tienen un gráfico acerca del grado de conocimiento de indicadores económicos por parte de la ciudadanía, y lo que tienen en rojo es la proporción para los diferentes países de los ciudadanos que desconocían con un intervalo de confianza amplio los valores de los 3 indicadores básicos, como eran la tasa de inflación, la tasa de crecimiento del PIB y la tasa de paro. Estamos delante de una situación en donde el tipo de usuarios a los que atienden las oficinas de estadística es cada vez más heterogéneo. Ernesto me hablaba de esta clasificación de turistas, agricultores y mineros en términos del tipo de usuarios, y por tanto ahí hay una necesidad de una especial atención a la hora de presentar la información y de los detalles de la misma en función del tipo de usuarios. En INEGI es casi un sacrilegio hablar de la importancia de la información territorial, pero a nivel de la estadística europea y en particular la española es un aspecto que requiere especial atención, dadas la creciente demanda de información más desagregada, y como ahí tienen indicado la limitación que el enfoque tradicional de encuestación tiene para atender determinados detalles territoriales. Ahí es donde empieza a jugar un papel que yo creo que es una avenida de futuro, como es el uso de la utilización de modelos a la hora de producir o elaborar información estadística, sobre todo cuando nos referimos a ámbitos territoriales o sectoriales más concretos, y en donde
lo digo por si luego por premuras de tiempo no tengo ocasión, en donde la vinculación entre el ámbito académico y la estadística oficial se hace necesaria y conveniente. ¿Qué ha cambiado? No les voy a aburrir no sé, pero con un estudio que hicimos en el Instituto Nacional de Estadística para cuando se elaboró el Plan Estadístico Nacional 2013-2016, acerca de cómo las diferentes dimensiones de la calidad de los productos estadísticos afectaban a la percepción de los usuarios cualificados. Si alguien tiene interés, yo encantado les hago llegar el artículo en donde se desarrolla esta información, en donde se obtienen resultados que tienen una cierta relevancia desde el punto de vista de ver cuáles son las dimensiones que realmente los diferentes tipos de usuarios, porque hay diferentes categorías, valoran más a la hora de pronunciarse sobre la percepción que tienen de la estadística, de las estadísticas oficiales. Voy a referirme rápidamente a los cambios en el proceso de producción estadística y, aunque aquí pone situación actual, quizá esto ya está un poco pasado, pero sí me van a permitir que hasta hace poco, y yo me atrevería a decir que todavía sigue siendo presente en muchas oficinas de estadística, el tipo de planteamiento de producción estadística es lo que se bautizó en su momento como el modelo Stop Pipe, un modelo en donde denme un problema y yo generaré una encuesta que dé respuesta a ese problema, en donde los procesos de producción estadística para dar respuesta a cada problema eran independientes entre sí. En un escenario que ha cambiado en el entorno, pues que estamos en un escenario no solamente como consecuencia de la crisis económica, en donde las necesidades de información estadística son nuevas, como se desprende de alguno de los aspectos contemplados en el informe Stiglitz-Fitoussi, y además crecientes. En un escenario en donde además se nos exige una reducción de la carga de respuesta para con los informantes y en donde alternativamente tenemos desarrollos en tecnologías de la información y de las comunicaciones importantes y restricciones presupuestarias. En particular, en este último punto me gustaría enfatizar, porque es lo que uno aprende cuando está al otro lado de la barrera, como le comentaba a Ernesto antes, que la información estadística es oficial, es costosa, y que los usuarios deberíamos saber, yo me lo aplico a mí mismo antes de incorporarme al INE, que la misma no se produce de la nada. Y ese es un elemento que nos lleva a tener en cuenta aspectos de coste-eficacia, coste-efectividad a la hora de elaborar nuestros planes de producción estadística. ¿Cuál es la situación que vislumbra, propone la Comisión Europea, en particular Eurostat, y que tiene una cierta lógica? La propuesta es movernos hacia un modelo integrado. Cada vez son más las cuestiones de interés de carácter transversal que no afectan a un solo dominio y que por tanto obligan a un modelo en donde haya interrelación entre las diferentes operaciones estadísticas. Hay una especie de cambio de paradigma profesional en donde pasamos de la recogida de datos única y exclusivamente a la máxima reutilización de los datos existentes. Y ahí juegan un aspecto clave dos elementos. Uno, el facilitar que los ficheros de microdatos de las diferentes fuentes estadísticas puedan ser combinados y, como se ha mencionado esta mañana, un uso estadístico de los registros administrativos. Hay que hacer real el interés estadístico de los registros administrativos y eso seguramente deberá comportar, no sé aquí en México, pero sí en España, cambios legislativos en la línea de facilitar no solo el acceso a esa información, sino también hacer realmente utilizables desde el punto de vista estadístico dichos registros, que en otras palabras significa participar en el diseño y en el diseño de los mismos. Otros aspectos que tienen que ver con lo que ya está en marcha en esta especie de revolución en los sistemas de producción estadística
es la apuesta por la recogida de datos multicanal. Hoy se hablaba del grado de expansión del acceso a Internet en los hogares. En el caso, me gustaría mencionar que en el censo de 2011 realizado en España por parte del INE ya se incorporó la cumplimentación por Internet con un éxito importante, quizá no al nivel de Corea, pero con un éxito importante. También esas mejoras a nivel tecnológico y de comunicaciones han de tender a facilitar la estandarización, integración y automatización de algunos procesos, ahora muchas veces manuales, como pueden ser la depuración, la imputación o incluso la elaboración de cuestionarios. Y ligado a lo que comentaba antes, es importante potenciar, y me consta aquí, sobre todo porque me acompaña a la derecha, potenciar la investigación metodológica en las oficinas de estadística. Hay terreno a recorrer en investigación y análisis en las oficinas de estadística. Es evidente que no todo es negro o blanco. Antes hablábamos de ese filo de la navaja que define los grises entre el análisis estadístico y el análisis causal o interpretativo, pero es evidente que la apuesta de futuro en los diferentes aspectos de incorporación de registros administrativos, etcétera, requieren de investigación metodológica y hay un amplio camino a recorrer en el terreno de análisis. Y en ese sentido, como decía antes, la relación entre universidad y las oficinas de estadística entiendo por mi actual posición que es clave. Quizá el entorno institucional es un aspecto que, como comentaba el doctor Sojo, en el caso de México estamos en una situación de las, dijéramos, privilegiadas en términos de independencia o autonomía. Pero como quien les habla viene de España, la situación está, no diré en el polo opuesto, pero casi. Y por tanto los esfuerzos en todo lo que tiene que ver con el entorno institucional son importantes. En particular en Europa, como saben, por el shock estadístico que causó en su momento las revisiones por parte de Grecia de las cifras de déficit y deuda en octubre de 2009 correspondientes al procedimiento de déficit excesivo en el marco de estabilidad y crecimiento. La comisión se pronunció, y es público, no es que lo diga yo aquí rompiendo ningún secreto estadístico, que dichas revisiones mostraban debilidades y deficiencias técnicas y además una gobernanza inapropiada en el sistema estadístico porque había ausencia de responsabilidades en los organismos encargados de las comunicaciones. Ello hizo que el sistema estadístico europeo apostase fundamentalmente por un reforzamiento de la gobernanza del sistema estadístico europeo, por una aproximación preventiva para verificar las cifras. En otras palabras, los hombres de negro de Eurostat de vez en cuando se dirigían a las oficinas de estadística, igual que hacen otras instituciones, para pulsar la validez de la información suministrada. Y todo eso se tradujo en una apuesta por reforzar el Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas Europeas, no solo en un aspecto que ya he mencionado relativo a la mayor utilización de registros administrativos, sino sobre todo enfatizar la independencia profesional de las autoridades estadísticas. La necesidad, puede sorprender aquí en México, de que los nombramientos y ceses se produzcan sin ninguna vinculación a las circunstancias políticas, ¿no? Y esa necesidad de independencia real y formal es condición necesaria para la credibilidad, o al menos un pilar básico. La vinculación de independencia y credibilidad también comporta el compromiso por parte de aquellos intermediarios públicos que dijéramos transmiten indirectamente la comunicación estadística. Y aquí me van a permitir que les ponga un ejemplo que me tocó vivir personalmente relativo a lo que en el Código de Buenas Prácticas se recomienda, que es a la actuación de las oficinas de estadística cuando se producen
malos usos de las estadísticas oficiales. Aquí tienen una cabecera de una noticia publicada a finales de octubre de 2009 por el periódico económico Expansión, probablemente el más reputado a nivel español, en donde su cabecera era terrible. Bruselas corrige al INE y sitúa la tasa de paro en el 19,3, y fundamentalmente debajo lo que aparecía es que el Instituto Nacional de Estadística parecía haber escondido 350.000 parados en sus cifras oficiales con respecto a lo que publicó Eurostat a finales de octubre de ese año. Bien, había una confusión de mal uso de las estadísticas. Las cifras de Eurostat son las cifras que les facilita el INE. Lo que pasa es que Eurostat mensualmente elabora unas cifras de mercado de trabajo que son el producto de desestacionalizar y mensualizar las cifras trimestrales que facilita el INE. Con lo cual era evidente que la cifra del mes de septiembre del año 2009 no coincidía con el tercer trimestre del año 2009 por las razones que apunto, aunque el agregado trimestral era el mismo. Bien, evidentemente este tipo de titulares hacen un flaco favor a la credibilidad y por tanto es necesaria la estrecha colaboración y la estrecha confianza con los medios de comunicación, que al fin y al cabo son los que pueden erosionar muchas veces de forma más directa ese pilar básico que es la credibilidad. Bien, y me van a permitir saltarme las consideraciones finales porque veo que estoy sobre el tiempo, pero sí querría... Las consideraciones finales es repetirle lo mismo en pasiva, por tanto me van a permitir, están en el artículo, que me la salte, porque lo que sí querría es insistir en algo, y aparte, ya que estamos en un foro estadístico, me parece que lo aceptarán de buen grado, que es en el carácter inteligente que deben presidir las actuaciones de las oficinas de estadística. Inteligencia definida, seguramente muchos de ustedes lo conocen, los que no, pues me permito dirigirme a ellos, definida en términos de lo que Carlo Cipolla expresa en un ensayo, en un libro que se llama Allegro ma non troppo. El ensayo se titula Las leyes fundamentales de la estupidez humana. Y lo que hace Cipolla es clasificar los individuos o las actuaciones de los individuos de acuerdo a dos variables, si sus actuaciones generan beneficio propio o beneficio ajeno. De ahí aparecen los estúpidos, que evidentemente generan beneficio negativo, ajeno y propio, aparecen los malvados, aparecen los incautos y aparecen los inteligentes, aquellos cuyas actuaciones generan beneficio propio y beneficio ajeno. De hecho, es un buen ejemplo para explicarle a los alumnos de estadística el concepto de independencia, porque es fácilmente contrastable a nivel empírico la segunda ley fundamental de la estupidez humana, que dice que la probabilidad de que un individuo sea estúpido, de acuerdo a lo que dice Cipolla, es independiente de cualquier otra característica de este individuo. Bien, me voy ya concluyendo. Dado el carácter de bien público de la estadística oficial, las oficinas de estadística deberían actuar de manera inteligente, es decir, de manera consistente, eficiente y honrada, como antes he mencionado, y ello quizá haga posible que nos podamos acercar a conseguir o a tratar de conseguir las utopías, una utopía. Las utopías son generadoras de progreso, y en el caso de la estadística oficial me gustaría robarle unas palabras de utopía a José Aranda, que fue un antiguo director general del INE, fallecido ya hace unos años, en donde nos invita a seguir trabajando para que la estadística sirva para aliviar el sufrimiento humano. Evidentemente es una utopía, pero es una buena zanahoria para tratar de seguir trabajando en el ámbito de la estadística oficial. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Jaume García. Yo voy a ahorrar los comentarios por las señas que me están haciendo, pero me parece que tenemos unos pocos minutos, 3 o 4,
para una par de preguntas. Voy a tomar 2 preguntas, si hay, o comentarios, nada más que no alcanzo a ver. Sí, bueno, hay una, Menos entonces mal. la última. Sí, Buenas si tardes. esta no va a decir su nombre y Sí, Violeta, de la Huerta. muy bien. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta, más que nada igual en el tenor de cómo fue exponiendo su conferencia, es saber cuál es su opinión al respecto de ahora de los nuevos cambios que ha tenido por ejemplo, México y en este caso este instituto con respecto a las estadísticas. Es decir, el INEGI se acaba de convertir en autónomo. ¿Es posible que realmente en lo que exprese lo pueda hacer conociendo cómo es cuál ha sido la historia de del gobierno mexicano? Espero no me degollen. Hay otra pregunta. Ah, sí. Y aquí con Edmundo y ya cerramos. Sí. Pues sí. Entre los ejemplos que hay de este lado del Atlántico está el caso de Argentina, que infelizmente llega a un abuso tal en donde no solo son groseramente manipuladas las estadísticas, sino que los profesionales de la estadística son amenazados y son demandados por el gobierno por no apegarse a los deseos de mueve el dato para acá o mueve el dato para allá, porque es lo que la presidente quiere. Felizmente, recién esta semana, a principios de esta semana, a fines de la pasada, apareció una noticia en donde ya fue citado a juicio el señor Montero, que encabezaba esto. Qué bueno que estas cosas desaparezcan, infelizmente las padecemos en nuestro continente y ojalá y pronto todos evolucionen a una situación como la que tiene el INEGI. Y todas las citas de Ross, Holt, Giovanni, etcétera, son mucho deber ser versus realidades como las que ya se han comentado. Gracias. Yo creo que puedo tratar de responder simultáneamente a las 2 preguntas o comentarios. Primero, una matización. Desgraciadamente, Europa también ha sufrido. Les he hablado del caso de Grecia, que es un caso que ha afectado a la credibilidad, en este caso, de la estadística europea a través del inadecuado comportamiento de las autoridades políticas en Grecia en relación y de su oficina de estadística. Yo creo que la primera, no soy un conocedor obviamente de la historia política mexicana, por tanto no puedo valorar este cambio que representa. Lo que sí puedo decir, y lo he dicho antes y liga con la última intervención, es que se hace necesario, es lo de la mujer del César, ha de no solamente serlo sino parecerlo. Un primer paso evidentemente es el disponer de una estructura legal que garantice esa independencia o autonomía de las oficinas. Yo puedo asegurar de mi etapa en España, y simplemente puedo poner sobre la mesa mi palabra, de que el INE en España durante mi etapa, y puedo decir que también seguro en las etapas anteriores, no ha sido objeto de intervención por parte del gobierno, no ha habido esa presión para tratar de manipular la información. Pero es evidente que el caso de Argentina es un caso ampliamente conocido por todos y que le hace un flaco favor a la estadística oficial en general, le hace un flaco favor a la oficina de estadística actual en Argentina, y mi opinión es que le hace un flaco favor al gobierno. A uno le cuesta entender este tipo de actuaciones. Y en ese sentido, la transparencia, que pasa muchas veces por
por facilitar el acceso a la información, por hacer transparentes los procedimientos, ayuda a que esa independencia o autonomía sea efectiva. Hoy en día, hablo por el caso del INE, que es el que conozco, pero estoy convencido que aquí también, cuando aparecen los datos de la encuesta de población activa y por tanto la tasa de desempleo, magnitud extremadamente sensible para la opinión pública, como no se les escapa en tiempos actuales, automáticamente aparecen publicados los microdatos en la web del INE. Se puede manipular esa información, no digo que sea imposible, pero a un costo tremendo, porque quiere decir manipular 200.000 entrevistas efectuadas a lo largo de un trimestre con sus microdatos, porque al momento que salen los usuarios aventajados, los mineros, están chequeando, no porque duden del INE, pero están leyendo esos ficheros de datos para sus investigaciones. Por tanto, transparencia en información y la máxima transparencia en procedimientos, porque hay alguna de la información estadística es menos tradicional, el caso más típico son las cifras de contabilidad nacional, pero la máxima transparencia en procedimientos ayuda. Por eso yo creo que es importante facilitar, con esa limitación de la confidencialidad, porque es un pilar básico también del funcionamiento de la estadística, el acceso a la misma. El resto lo hace la práctica diaria y sobre todo la legislación, porque eso tiende puentes que ayudan a evitar lo que son prácticas incorrectas, que repito, quizá el caso de Argentina lo conozco menos, pero el de Grecia sí, al final revierten en negativo al propio país y a los propios impulsores de estas presiones y coacciones a los productores de cifras oficiales. Bien, muchas gracias y concluimos esta sesión.